Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Sueños en Acción. Es aquí en este espacio donde vamos a estar conversando sobre estrategias para vencer el miedo y conquistar nuestros sueños de una vez por todas. Soy Cristina de Souza y el tema que traigo el día de hoy es justamente esto: cómo usar la vibración para vencer estos miedos que todos tenemos. ¿Y para qué? Para que este vencer el miedo nos ayude a llegar a nuestros objetivos. ¿Y por qué un tema así? Porque piensa conmigo, nosotros somos seres de vibraciones, vivimos en un universo de frecuencias, todo vibra absolutamente. Además, esta es una de las leyes herméticas, ¿no? Todo es vibración. Ahora, ¿qué es lo que significa cuando nosotros hablamos de que todo es vibración? Y aquí entra un poquito en el conocimiento de Joe Dispenza, cuando Joe Dispenza nos dice que cada pensamiento que tenemos genera una sustancia química. Es como, imagínate tú que tienes un pensamiento y hay como un disparo eléctrico en tu cerebro, y este disparo eléctrico genera una química y empieza a recorrer tu cuerpo. Ahora, cuando se transforma esto en química, también genera algo que llamamos sentimiento. Entonces, para Joe Dispenza, el pensamiento unido al sentimiento provoca la vibración. Para mí provoca la comunicación más importante que podemos tener con el universo. ¿Por qué? Porque si vivimos en un universo de frecuencias, voy a depender de mi frecuencia, de la frecuencia de mi vibración, para tener o no tener lo que deseo. ¿Vamos ahí? Entonces, pensemos en que cuando nosotros estamos generando pensamientos que también generan los sentimientos, y la unión de ellos provoca algo que sale de nosotros, perdemos el control cuando la vibración ya es emanada. Entonces pensemos en algo. ¿Cuál es tu sueño? No importa el tamaño de tu sueño, puede ser que tú desees una casa, un empleo, más dinero, puede ser que desees la pareja, una salud, un viaje, un curso, un diploma, en fin. Tú decides, ¿verdad? Tu deseo. Ahora, te pregunto, ¿cuál es tu frecuencia? Porque la frecuencia de tus sueños siempre va a estar más alta que la tuya. Y tú debes elevarte a esta frecuencia. ¿Para qué? Para que tú estés como en una especie de lugar donde tú y tus sueños se encuentran. Y cuando esto ocurre, ahí es donde nosotros podemos ver lo que la física cuántica llama de el colapso de onda. Es decir, ahí es donde tu sueño se materializa en la vida física, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que si tu vibración está buena o no? Crisis que yo no sé, crisis que yo pienso súper positivo, crisis que yo hago todo lo que me dices que haga, más cuando va a ocurrir algo pasa. Cuando va a ocurrir algo, hace mi sueño, ¿no? Algo pasa que no pasa. Es decir, valga la redundancia. Cuando está por materializarse mi sueño, es decir, cuando estoy por vender, cuando estoy por comprar, cuando ya tengo el dinero, algo pasa y tengo que gastar en otra cosa. Cuando estoy por vender, el cliente llama y anula la compra. En fin, cosas pasan. ¿Por qué? Porque la vibración de hoy, de este momento, genera los resultados de mañana. Entonces, muchas veces entramos en un proceso de conciencia de esta vibración, empezamos a trabajarnos más, no entendemos por qué es que todavía no logramos, porque mañana estarás todavía pues cosechando las vibraciones de hoy. Entonces, ¿qué hay que hacer? En realidad es tener el suficiente tiempo para dedicarte a vibrar alto, desde ahorita. Entonces, ¿cómo funciona esto? A mí me encanta hablar de la escala de conciencia de David Hawkins. David Hawkins fue un norteamericano que estudió mucho esta cuestión de la vibración, y aquí hay algo espectacular en la historia de él, y es que él cuenta que en un determinado momento de su vida, cuando era muy niño, él sintió una presencia en sí,
y esta presencia como que le mostró una experiencia, una sensación que él no podía describir. Él decía, no hay palabras para describir esto. Mas durante mucho tiempo de su vida, él quedó deseando que sintiera esta presencia nuevamente y la vuelve entonces a sentir más o menos a los 12 años de edad, cuando estaba entregando periódicos y nevaba, y él es víctima de una tempestad, una mini tempestad en la nieve, y él se esconde para protegerse del frío. Y en esto ya entra, él dice que pasa mucho frío y cuestiones, y su cuerpo entra en hipotermia. Y cuando pasa esto, es como que él empieza a perder el sentido de lo que estaba ocurriendo y siente la presencia de nuevo. Y sentir esta presencia le lleva a esta sensación de un amor incondicional infinito, y él se queda ahí muy tranquilo, sabiendo lo que había pasado, más es como que se va distanciando de la realidad del frío y se va entrando en esta sensación de amor incondicional. Y pasa el tiempo y claro, su padre empieza a buscarlo hasta que lo encuentran. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando lo encuentran, él se guía en esta sensación que él dice que no puede describirla, y mientras él empieza a escuchar la voz de su padre llamándolo, y su padre le pedía, David, 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 y él dice, no, tengo que hacerle caso a la voz de mi padre porque si no va a sufrir mucho. Y él en esto regresa a la realidad, llamémosle así, a la siguiente realidad, y ya le llevan al hospital, en fin. Eso cuando él tenía 12 años. Pasa esto y ahí él entiende que es lo mismo que él había sentido de infante cuando era niño. Y él dice, no, yo quiero nuevamente esto. Esto es algo grandioso. Yo quiero vivir esto. ¿Qué es esto? Y él empieza a pedir y a desear y a desear. Mas sigue la vida, estudia, empieza a tener pues su negocio y tenía un consultorio, empieza a trabajar, y ya de adulto viene nuevamente a esta presencia. Y ahí es donde él entiende que esta presencia es pues como una conexión que tendría con una dimensión superior a la nuestra. Entonces es como una presencia divina dentro de él, es una conexión muy profunda. Y él, dentro de este conocimiento y dentro de todo lo que le había ocurrido, él tiene mucha curiosidad sobre nuestros cambios de temperatura, llamémoslo así, cambios internos, porque si tú te das cuenta en la vida, tenemos altos y bajos siempre, y todos hemos sentido la montaña rusa de las emociones. Y él empieza como que a medir, y esta medición la hizo con miles de personas. Él empieza a medir la vibración. Y claro, luego de esto empieza a darnos una orientación de qué ocurre en la vida material cuando tu vibración en la vida intangible, en el mundo intangible, está más alta o más baja. Es fenomenal el estudio de David Hawkins. Entonces, hoy día hablemos de esto. Piensa en que cuanto más, si mi pensamiento genera un sentimiento y este sentimiento se transforma en una vibración, quiero que pienses en esto. Tú estás aquí en la faz de la Tierra, mas ahí en todo el planeta hay principios ocurriendo, hay leyes de la física, hay leyes del universo ocurriendo en tu vida y en el universo entero. Estas leyes están ahí, la conozcas o no, sepas de ellas o no. Entonces pensemos en lo que es la vibración. Tú estás aquí en la faz de la Tierra y ahora yo quiero que tú te imagines tal como un computador, que tú tienes unas cuantas carpetitas azules dentro de tu computador. Yo quiero que te imagines que allá en el universo hay un campo lleno de carpetas azules. Y una de estas carpetas es tuya, te corresponde. Y esta carpeta que está ya sostenida en el aire, esta carpeta es la
carpeta donde toda tu información está contenida. Y con esta carpeta, tú te comunicas cada instante de tu vida. Entonces, tú estás aquí en la faz de la tierra generando un pensamiento y provocando un sentimiento. Y esta unión hace con que salga de ti, emane de ti una determinada frecuencia. Entonces, esta frecuencia sale y va ¿a dónde? A tu carpeta. ¿Por qué? Porque tu carpeta es el canal a través del que el universo habla contigo. Entonces, el universo cuando vaya a tratarte a ti, el universo no te va a ir a buscar en el planeta Tierra. El universo solamente va a medir cuál es la frecuencia de tu carpeta. Porque para el universo que tengas 1 o 1 millón es exactamente lo mismo. Mas el universo tiene la obligación de darte lo que tú le mandes, le emanes, lo que tú le comuniques. Entonces, volvamos a la tierra. Estás aquí y estás de repente soñando con generar más dinero a través de tu pensamiento. Tú sabes, tú has leído, tú sabes que tu pensamiento tiene el poder de creación, tú sabes que tú puedes crear riqueza, y cuando hablo de riqueza es todo, es dinero, es salud, es emociones, parte espiritual, todo, ¿ok? Mas hablemos ahorita si tú quieres en dinero. Entonces tú sabes que puedes, tú has leído, tú ya has escuchado del poder de la atracción, tú has escuchado sobre el poder del pensamiento, en fin. Entonces ahí adentro hay una información y cuando piensas esto tú sabes que puedes. Entonces dices, ok, yo ya entendí y sé que lo puedo y voy a hacerlo. Y tú empiezas a dar los pasos, mas ¿qué ocurre? A mitad de camino algo pasa y te desvía. Pierdes es como si tuvieras un mapa y tú estuvieras siguiendo el mapa, un GPS por celular, y de repente el GPS dice, curve a la derecha, y tú no ves la calle y te pasas y tomas la siguiente derecha. Te perdiste. Entonces el GPS, ¿qué te va a decir? Regrese, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo aquí. Tú puedes usar la vibración para esto. Entonces, de repente, tú quieres, ejemplo, generar más dinero, estás haciendo todo lo que tienes que hacer, tienes un plan en tus manos, estás siguiendo los pasos y de repente algo pasa o llega un cliente que no te contesta, llega un gasto que no esperabas, algo pasa y te desvía de ese objetivo. Entonces vamos viendo qué es lo que ocurre. Es porque tu escala, tu vibración bajó. ¿Y por qué baja o por qué tu vibración está baja? Por tus pensamientos que generaron sentimientos. Mas quiero ver esto, no son los pensamientos de hace un segundo, son pensamientos que vienes trayendo desde algún tiempo. Puede ser desde hace una semana, como puede ser desde hace años, como puede ser desde hace casi toda tu vida. ¿Cómo es esto, Cris? Claro, porque si nosotros pensamos que dentro de nuestro sistema, en la infancia es donde generamos nuestras creencias, en este caso en referencia al dinero, porque di el ejemplo del dinero. Entonces, si yo tengo aquí dentro de mí un sistema de creencias, cada vez que yo quiera algo más de lo que no tengo, quiero abundancia, he vivido en escasez, cuando pido abundancia, mira tú que te coloco el sueño más arriba, siempre va a estar en una frecuencia más elevada, lo que tú quieres. Más lo que tú quieres es totalmente posible, sino que en este instante la información o los paradigmas o las creencias en relación a este objetivo son más negativas que positivas. Entonces, ¿qué ocurre? De repente tú haces un plan de acción, tú empiezas con toda fuerza y en medio camino algo pasa y tú sientes que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estás en la frecuencia de tu sueño. Entonces, hoy día quiero hablar de esta escala. Mira, David Hawkins dividió la escala y quiero decirte esto, si 0, ¿verdad? Es la más baja. Bueno, 0 no, 20 es la más baja. 0, si alguien vibra 0, no está aquí en esta vida, ¿no es cierto? No sé en otros mundos, mas en este si vibra 0 no tienes vida. Mas di tú desde 20 de vibración, ¿verdad? De 20 y él hizo la escala hasta 1000. Y yo te digo, ¿cuál sería
la mitad, ¿no? Y tú me dijeras, la mitad, que sería 20,000, sería 510. Y lo interesante aquí es que no, para David Hawkins, cuando tú no tienes que llegar a 510 Hz de vibración por segundo para empezar a cambiar tu vibración y subirla, sino que basta con que eleves tu vibración a 200 Hz por segundo y tú ya estás empezando como que a vibrar. No me gusta la palabra, mas vamos a poner el ejemplo como que a vibrar positivo, ¿verdad? Es a vibrar más alto. ¿Y qué significa esto de vibrar más alto? Es dar luz. Es dar luz, es entender, es tener conciencia, es conectarte con tu poder, es conectarte, tener una conexión consciente con la vida. Entonces, para David Hawkins, vamos, ¿cuál es la vibración más baja? La vibración más baja es 20 Hz por segundo. Y cuando esta vibración de 20 Hz por segundo está ocurriendo, es cuando nosotros pasamos por circunstancias de vergüenza. So, imagínate tú, estás vibrando tan bajo que tú tienes 20 vibraciones por segundo. ¿Te puedes imaginar esto? Es muy bajita. Y cuando tú estás en esta cuestión de vergüenza, ¿cuál es la emoción que tiene adentro tuyo? Es aquel momento en que sentimos una especie de humillación. ¿Okay? Y yo diría que esta es la vibración más baja que podemos tener, ¿no? Luego de esto, vamos subiendo, ¿no? 30 Hz. 30 Hz ya es una vibración detrás de un sentimiento de culpa. ¿Y cuál es la emoción? Culpa, ¿verdad? Y esto es yo me acuerdo de Wayne Dyer que decía, la culpa te estanca, te paraliza. Y en realidad te paraliza, te paraliza. En el pasado, años atrás, yo tuve una cierta situación que, claro, en este momento yo tomé una decisión, mas luego yo dije, yo pudiera haber hecho otra cosa. Típico nuestro, ¿no? Siempre pensamos en lo que deberíamos haber hecho. Más, esta situación en sí provocó mucha culpa dentro de mí. Y en realidad esta culpa paralizó. Y cuando digo paralizó mi actitud frente a mi trabajo, mi actitud frente a todo. Y cuando hay un poquito de esta culpa, muchas veces puede ser tan peligroso que nos lleve a esta especie de tristeza, porque ya pasó y no pudiste hacer nada, y puedes entrar también en mucha tristeza y un estado de depresión profundo, ¿no? Más tenemos herramientas ahí, si yo salí de esta culpa, tú también puedes salir. Luego de esto, de esta culpa, llegamos a 50 Hz, que es aquella apatía, ¿no? Y cuando estamos en esta frecuencia de 50 Hz por segundo, apatía, entras en una emoción de desesperación. Mira tú, yo tuve un cliente una vez que entró en una deuda muy grande por un error. Primero él es arquitecto, pues entonces él contrató a un ingeniero, entregó un dinero al ingeniero y el ingeniero se equivocó en un cálculo y este dinero, que no era nada poca cosa, eran $250,000, perdieron y tuvieron que empezar de cero. Entonces este arquitecto va y dice, ok, vamos a ver qué hacemos. Van de nuevo, invierten los $250,000 y de esta vez perdió absolutamente todo. Entonces él empezó a buscar ayuda para entender lo que estaba pasando, porque él sentía que había un cambio interno en él y no entendía qué estaba ocurriendo con su negocio, en fin. Y encuentra un curso donde le enseñaban justamente esto, a una cierta apatía, como decir, acepta las cosas como son, porque así son, ¿no? Y él entró en eso y dijo, no, así es, entonces tengo que aceptar esto. Era aceptación. Y esta aceptación, claro, te lleva a una apatía como decir, te estoy aceptando, o sea, las cosas tienen que ocurrir como están, no puedo hacer nada. Y ahí es donde entras en la apatía. Mas, ¿qué es lo que ocurrió? Que esta apatía le llevó, luego de esto, pasaron los meses y entró en una desesperación. ¿Por qué? Porque cuanto más pasaba el tiempo en esta apatía y en esta aceptación de que así tocó,
y tengo que esperar que pase este momento, él empezó a tener muchos más problemas, ¿no? Entonces, dentro de esto, esta desesperación, ahí, claro, en el caso de él, le llevó a buscar ayuda y ahí es donde empezamos un proceso. Más, ¿qué es lo que ocurre cuando esta apatía, pues simplemente te lleva a un nivel de, bueno, si así es, quedémonos aquí, te quedas ahí creyendo que estás en lo correcto, que también he visto casos así, ¿no? Y ahí entras en la siguiente, que es este nivel de tristeza. Y esto es cuando estamos en 75 Hz. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Esta tristeza va generando pues una emoción de pesar. Fíjate tú, aunque si tú te das cuenta vamos subiendo en la escala, todavía son emociones y sentimientos negativos. Y cada vez que tú emanes esto al universo, pues cada vez es cuando tú vas a tener pues las cosas como que no van a salir como tienen que salir para que tú materialices tus sueños. Es muy interesante esto. Ahora, luego de esto empiezas y sigues dentro de esto, ¿no? De esta escala y tú entras a 100 Hz. ¿Qué es 100 Hz? Es cuando tú empiezas a sentir una especie de sufrimiento. Porque primero, claro, ¿no? Andas subiendo, ¿no? Te da vergüenza y esta vergüenza te hace sentir culpa, te pones en apatía, tristeza y sufres. Y este sufrimiento estás en una vibración de 100 Hz y esta vibración de 100 Hz te lleva a sentir mucha ansiedad. Luego sube, eleva a 125 y es ahí cuando empiezas a tener una frecuencia, un nivel de deseo. Ahora, este deseo no es aquel deseo de wow, es que yo puedo, mi sueño. Este deseo todavía es muy negativo. ¿Por qué? Porque es una vibración donde yo quiero algo que no tengo. Yo quiero algo que no tengo. Y cuando tú quieres amor y sientes soledad, o cuando tú quieres dinero y sientes escasez, estás en este nivel y estás vibrando en 125 Hz. Y luego tú me dices, más Cris, cuando siento este deseo y no logro, pues me da una ira, te elevaste a 150 Hz. La ira es también algo negativo, mas mira tú, cuando te das cuenta que no puedes las cosas, el primer momento es que es ira, y esta ira te lleva a una especie de odio con todo el sistema, porque crisis que no puedo hacerlo, mas gracias a Dios, si eso te está pasando, pues te estás elevando, estás siendo consciente de esta subida, de esta elevada de vibración. Ahora, luego del odio, ¿qué viene? Esta ira viene el orgullo. Y aquí es algo interesante, ahí estás en 175 Hz, y aquí en el orgullo es algo interesante porque es un orgullo que ya a mi criterio ya es como que positivo. ¿Por qué? Porque es ese orgullo de decir, a ver, si miro atrás hay algunas cosas que sí he logrado, yo puedo con esto, no es posible. ¿Por qué es que yo estoy pasando todo esto? No, yo de esto voy a hacer algo. Y este orgullo que aún es una vibración negativa, porque es como que tú dices, es que no puede ser que las cosas salgan así. Y empiezas en una emoción de desprecio. Más desprecio que muchas veces te lleva al siguiente nivel. Y es el siguiente nivel de 200 Hz. ¿Qué son 200 Hz? Entra en el nivel de coraje. Fíjate tú, como el deseo negativo te lleva a una especie de orgullo de que algo voy a hacer porque ya no aguanto más. Y esto se transforma en una energía de coraje. Y cuando tú entras en esta energía, es como, a ver, ¿sabes qué? Algo estoy sintiendo. No, es verdad que puedo, ya no siento esta ira, ya no tengo esta tristeza, ya no hay esta especie de miedo interno. Así que voy a abrirme a entender lo que está pasando. Entonces tú entras en una emoción de consentimiento y empiezas a decir, sí es posible. Hay algo que está aquí en mí que yo puedo usar para alcanzar
este sueño, para lograr este objetivo. Y ahí es donde cuando tú entras en este coraje, tú has visto cuando tú elevas, ¿no? Tú te elevas en un avión, ¿no? Y elevas y se sube el avión y de repente el avión como que se estabiliza. Y entra en una especie de y sientes todo lo que venías, ¿no? Y de repente sientes que todo está así como en una especie de neutralidad. Ese es el siguiente nivel después del coraje. Cuando tú estás ahí, es como que estás en 250 Hz. ¿Y cuál es la emoción? Confianza. Cuando tú sales, ¿no? Y colocas, el avión se coloca en esta posición y dice, wow, ahora sí vamos, ¿no? Ya subimos, despegamos, ahora vamos en rumbo a nuestro destino. Fíjate tú, es exactamente esto en la escala de Hawkins, ¿no? Lo que yo siento. Subes y sigues, y ahí cuando tú estás viendo que estás pues ya dentro de este esquema, ya pasaste por el consentimiento, tienes esta confianza, ingresas a 310, que es la voluntad. ¿Voluntad de qué? De hacer que las cosas ocurran. Y en 310 Hz ya estás vibrando bastante alto, es decir, ya estás acercando mucho a tu sueño. Y cuando estás en esta vibración, las cosas empiezan a salir bien. Las cosas empiezan a dar resultado. Tú empiezas a recibir, a atraer las personas, los lugares, las cosas, las ideas vienen a ti. Tú empiezas a acomodar todas las fichas. Y esto genera un sentimiento de mucho, más mucho optimismo. Mira qué hermoso. Y cuando tú empiezas a ver que las cosas están resultando, llegas a un nivel más, y es que aceptación. Mas esa aceptación es de qué? De que yo soy co-creador. Y estoy vibrando en 350 Hz. Y mi sentimiento ya no es de optimismo, es de perdón. Mas es un perdón genuino. Wow, perdona porque yo no sabía de esto. Yo no entendía el proceso. Yo no estaba en conexión con una mente superior o con un plano divino. Yo estaba equivocándome en la vida, mas ahora siento este poder. Mira tú qué hermoso. Y ahí recién te elevas a 400 Hz. 400 Hz es la vibración de la razón. Y cuando tú entras en esta vibración, ¿cuál es el sentimiento? Comprensión. Recién ahí empezamos a comprender cómo ocurre, cuál es nuestro poder en la vida, cuál es nuestro poder interior, cómo funcionan estas leyes, mas también empezamos a comprender nuestro mundo interno. Empezamos a comprender nuestra escala de Hawkins. Empezamos a comprender nuestra propia montaña rusa, porque tu montaña es una muy diferente a la mía y es de cada individuo que hay en el planeta Tierra. Mira qué hermoso, es algo fenomenal. Y ahí sí, cuando tú entras en esta especie de razón, empiezas a elevar más rápido la vibración. Entonces vas a la vibración del amor, que son 500 Hz, ahí subes 500 Hz, empiezas también a sentir mucha alegría, porque empiezas a ver resultados 540 Hz, y ahí sí ya subes para esta paz, tranquilidad, 600 hacia arriba de Hertz, ¿no? Y los sentimientos también, o sea, vas empezando a entrar en una especie de sentimiento de veneración, ¿no? Wow, es que todo es esto y yo soy una célula divina que puedo hacer todo esto, puedo cambiar, puedo llegar a donde yo quiera, donde me proponga, y esto te da que mucha serenidad, mucha serenidad, y ahí llegas, ¿no? Cuando empiezas a vivir estas temperaturas, ¿no? Estas escalas, ahí es cuando tú haces lo que David Hawkins dijo, ¿no? Es indescriptible. Es indescriptible cuando tú en momentos sientes este poder interior y sientes esta conexión tuya con todo el universo. Ahora, esta escala, ¿no? Es cuando subimos, quedamos allá. No, es una escala de sub y baja mismo, tal cual. Un día puedes estar sintiendo una paz y tranquilidad,
Al día siguiente puedes recibir una noticia que te lleve a la tristeza. Luego haces un esfuerzo y nuevamente entras en razón. Luego eres distraído por alguna otra circunstancia de la vida, o tú puedes hacer algo que sientas culpa contigo, culpa con alguien, en fin, por una situación externa, o culpa por no haber hecho algo dentro de ti. En fin, es un sube y baja, mas lo importante es que todos los días estés en contacto con tu vibración. Todos los días estés en contacto con tu escala. Mas, Cris, ¿cómo hago esto? Observándote. Y empieza todo en el pensamiento. El primer pensamiento de tu día, ¿cuál es? Cris, sinceramente, el primer pensamiento es: tengo que levantarme rápido porque estoy atrasada. ¿Dónde estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sientes culpa por haberte quedado dormida? ¿Sientes vergüenza porque una vez más te van a hablar? ¿Te sientes con ira? ¿Sientes este deseo profundo de cambiar y no puedes porque crees que así es? Todo esto son sentimientos de vibración bajo los 200 Hz. Y cuando tú estás bajo 200 Hz, ¿tú estás qué? Tú estás en tu zona de no sueño. No hay probabilidad de que tú venzas tus miedos, que los hay, son naturales en el ser humano. Ya aquí en el canal hay un video hablando sobre qué ocurre a nivel interno en nuestro cerebro cada vez que tenemos un deseo, ¿verdad? Tu cerebro está ahí para tu sobrevivencia. Entonces, ¿van a haber miedos? Sí. Van a haber miedos que tú puedes combatirlos a través de ¿qué? De elevar tu vibración. Mas, Cris, ¿cómo elevo? Observa cuando tú estás sintiendo este coraje, o cuando tú estás disfrutando, cuando tú estás en este estado de veneración, o cuando tú estás en alegría, o cuando tú estás en paz, en tranquilidad frente a la vida y a tus objetivos, estás vibrando muy alto. Ahora, ¿cómo puedes tú hacerlo? Yo decía, ¿cuál es tu primer pensamiento a la mañana? Cris, es la siguiente actividad. Cris, pienso en que un día más y que me está yendo difícil. Cris, necesito vender. Cris, necesito hacer las paces con mi pareja. Cris, solo peleo con todo el mundo. Cris, necesito comprar un carro porque tengo que hacer tal cosa. Cris, es esto y el otro. Vamos, si tú logras en el primer pensamiento de la mañana colocar algo de vibración alta, tú vas a ver en poquitos días que estos pensamientos que ahora rondan cuando tú abres tus ojos, vas a ver que empieza a cambiar. Y cuando esto empieza a cambiar, porque todos los días empiezas a controlar tu pensamiento, porque como dije, todo empieza en el pensamiento. Este pensamiento va a generar una química y esa química va a transformarse en lo que llamamos sentimientos. Entonces, si tú a primera hora controlas esto, en poquísimos días vas a sentir el efecto. Entonces, vamos a decir que, ¿qué tal si tú cuando abres los ojos y ya ves que tu cabeza empieza a hablar, hay un autodiálogo ahí adentro? ¿Qué tal si tú dices, opa, espera aquí mando yo? Respira profundo. ¿Y por qué la respiración profunda? Porque nuestro cerebro no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces, tú respirando profundo, tú vas a callar la bulla mental. Y una vez, a través de la respiración, coloca que puedes empezar con un sentimiento de ¿qué tal este día? Entra en la energía del día, siéntelo, siente el día. No, Cris, esto no puedo hacer. Fantástico, agradece. ¿Agradecer qué, Cris? Si mi vida está un desastre. Agradece por algo que ya tienes. Agradece la cama en que dormiste. Agradece haber abierto los ojos, es decir, agradece la vida. Agradece estar pensando lo que te da la gana, no lo que le da la gana a tu cabeza. Agradece tomar la decisión de tomar el control de tu vida. Y así, un pensamiento nuevo, ya vas a sentir algo diferente y vas a sentir esta especie de ganas de levantarme diferente el día de hoy. Algo me pasa. Y ahí empiezas tus actividades. Va a ocurrir un cambio
del 8 al 80, es decir, va a ocurrir un cambio de la noche a la mañana. No, porque es un proceso. Porque como dije, tú estás, es como que toda tu energía está dentro de tu campo electromagnético y esta energía es de qué? De resultado de tus pensamientos pasados. Entonces tu campo electromagnético va a estar, si estaba con energía negativa, va a tener energía negativa todavía más. Estos nuevos pensamientos es como que van limpiando este campo. Y si tú repites y haces a la mañana y luego ya vas viendo resultados y empiezas también a repetir un proceso de controlar lo que piensas antes de irte a dormir y en fin, sucesivamente vas dando estos cambios, en poquísimo tiempo vas a sentir como que toda esta vibración cambia. Y al cambiar tu vibración, ¿qué cambia? Tus resultados. ¿Por qué? Porque tú emanas una vibración diferente, vaya a aquel tu archivo que tiene tu nombre, tiene tu huella electromagnética y a través de esta huella te lee el universo y por el mismo camino, es decir, por tu frecuencia, regresa lo que mandaste. Así funciona. Esto es científico. Entonces, si tú empiezas a sentir este cambio, ¿qué vas a hacer? Sentir cambios en tu vida. Y ahí, ¿qué vas a hacer? Seguir trabajando. Cuidado, cuidado. No dejes de trabajarte cuando veas resultados. ¿Por qué? Porque esto es de toda la vida, es de todos los días. Yo conozco personas que han tenido resultados extraordinarios y cuando llegaron a los resultados, en Brasil decimos, se sentaron en la mayonesa. O sea, se quedaron ahí. Vuelves a la zona de confort. Mas ¿qué ocurre? Que nunca borramos nuestra historia. Entonces, basta que ocurra algo cuando tú estás ahí en calma, en esta zona de confort, basta que ocurra algo que tu cerebro asocie con uno de aquellos pensamientos del pasado negativos, que todo empieza a dar la vuelta. Entonces, tu campo electromagnético, que ya estaba limpio, empieza ¿qué? A ensuciarse. ¿A ensuciarse con qué? Con esta negatividad que tú no te das cuenta al principio. Ya te vas a dar cuenta cuando entras en problemas y dices, no puede ser, todo estaba bien, ¿qué pasó? Esto, que confiaste que ya estabas, que todo estaba hecho, que ya estás cambiada, ¿no? Que ya cambiamos. El cambio es continuo. ¿Por qué? Porque somos una historia. Nuestra historia está grabada en nuestra huella electromagnética, mas es como que si tuvieras ahorita tu campo electromagnético, mas dentro de tu campo también está guardada la información energéticamente. Es como que si tuvieras bloquitos de energía y estos bloques de energía estuvieran como que ahí guardados. Mas cuando algo pasa, estos bloquecitos pueden ser activados. Y si esto ocurre, las cosas van a regresar a ser como era antes. Entonces, para concluir esto, ¿cierto? Nosotros tenemos el poder de cambio. Y nuestros sueños siempre van a estar a altas temperaturas. Nuestros sueños siempre van a estar en una frecuencia mayor. Para alcanzar, tenemos que llegar allá. ¿Cómo? A través de provocar esta altura, esta elevación. ¿Cómo provoco esto? A través de ejercicios, a través de lo que acabo de decir, solo de mañana hacer esto. Puedes hacer procesos de limpiezas emocionales, puedes hacer autosugestión, puedes hacer contactos con información privilegiada, puedes hacer muchas veces tener amuletos. En un próximo video les he de mostrar. Tengo todavía un osito, pues está ahí les voy a mostrar esto. Este osito fue para mí como una ancla. Entonces él se llama Bongo y cada vez que yo me veía en una situación difícil, yo traía Bongo, ya está. Y este fue un muñequito que mi hijo cuando era chiquitito me regaló y este fue
mi amuleto. Yo llevaba este peluche literal, adentro de mi bolso. Y cuando sentía esta negatividad que era tan característica en mí, estoy hablando de muchos años atrás, ¿qué hacía? Bongo, ayúdame. Y yo le sacaba del bolso, donde estuviera en una reunión, estuviera en el auto, estuviera caminando en el banco, en donde entrara este autodiálogo fuerte, yo sacaba bongo. ¿Qué no estoy viendo? Y le hacía ver. Y luego decía, dime, ¿qué no estoy viendo? Y la respuesta venía. Esto es otra, o sea, tú puedes elegir tus herramientas. Me acordé del bongo, qué buenos momentos, porque cambiar es riquísimo. Y hoy uso otras herramientas, hoy uso checklists, hoy uso mucha música. Por ejemplo, ¿quieres elevar vibración? Escucha músicas con vibraciones en 450, 500, 600 Hz. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso está en tus manos. ¿Quieres llegar a tus sueños? Empecemos cuando, ayer, hoy, ahorita. No importa cuál es el tamaño de tu sueño y no importa lo que pasó ayer. Lo que importa es que en este momento tú elijas ir detrás de tus sueños. ¿A través de qué? De la escala de vibraciones. Es decir, vas a elevar tus vibraciones a la altura de tus sueños para que se encuentren y puedas provocar el colapso de onda. Espero que te haya servido. Beijo grande. Nos vemos em uma próxima. Tchau, tchau.